Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. La bienvenida a una nueva emisión que traemos siempre del estudio de la Escuela Sabática hasta ahora. Quiero decirles que hoy me está acompañando solamente Ángel Estrada, el doctor Estrada conmigo. Demás compañeros están ocupados en otras tareas. Decirles que nos complace mucho reencontrarnos cada vez que podemos a esta hora para estudiar la lección de la Escuela Sabática. Doctor Ángel, bienvenido por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Gustavo. Es un placer estar en esta tarde de nuevo compartiendo la palabra del Señor. Amén. Para que tengamos juntos el estudio, el repaso de esta lección número 3. Así es. Para que quienes nos sintonizan conozcan, estamos teniendo este folleto que se llama La promesa, el pacto eterno de Dios. Nos movemos por una promesa que Dios dio oportunamente a diferentes personajes mediante un pacto. Y es el caso de Noé, de Abraham, aún el pacto celebrado en el monte Sinaí, cuanto más el pacto luego con el Señor Jesucristo. Pero hoy queremos desgranar el tema que corresponde a la lección número 3, que se estudiará el sábado que viene. Allí se expondrá ante los hermanos, pero aquí, desde esta sede, pues lo discutimos, charlamos acerca de lo que ello trata. Así que abrimos pues la lección, Ángel, ¿verdad? Lección número 3. Número 3, sí. El número 2 era conceptos básicos del pacto, que fue la lección de la semana pasada. Hoy la lección número 3 es por siglos perpetuos. Aquí lo tenemos. ¿Cómo podríamos reflexionar sobre la experiencia vivida con los antediluvianos? ¿Qué podemos o qué lecciones podemos extraer de esta gente que sufrió semejante estrago? El mundo fue hundido por agua como castigo de parte de Dios. Le pregunto, Ángel, ¿era tan grave el pecado para que Dios tuviera que ordenar el diluvio? ¿En qué consistió básicamente el pecado que los antediluvianos cometieron de acuerdo a Génesis capítulo 6? Los primeros versículos ahí nos da un panorama breve de los pecados que estos cometían. Quizás podemos leer el texto, vamos a ponerlo allí y después comentamos. Capítulo 6 de Génesis, versículos 1 y 2, aún el 3. Y con eso tengamos un panorama para discutir qué pasó con estos antediluvianos, en el que Dios decretó que les daba 120 años de gracia y luego los destruiría. Miremos pues los textos. Génesis capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí el Señor nos muestra que había entre todas, el versículo 3, y dijo Jehová. Creo que esta es la parte central del tema. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que tiene que ver que fue el tiempo justo cuando dice que Noé encontró gracia
en el Señor. ¿Por qué razón Noé encuentra gracia en el Señor? Las características fundamentales de Noé era que era un hombre justo, un hombre apartado del mal y, por supuesto, respetuoso de los mandamientos de Dios. Reunía todas las calificativos, todas las características que Dios nos pide para que mantengamos una buena relación con Él. Y después de haber una población quizá robusta, con características muy hermosas, esta gente tomó equivocado el camino y dice que se dedicaron a hacer el mal a tal extremo que la maldad se multiplicó de tal manera que Dios no pudo soportar. Pero lo más serio de esto es que esta gente, creo que es lo peor que se hizo fue que se apartaron de Dios. Ahí estriba el problema, se apartaron de Dios. Y así la lección dice, el inicio dice, por los siglos perpetuos, es el pacto que Dios hizo con Noé, que era un varón justo ante los ojos de Dios. Muy bien. Quizás una pregunta que también podemos hacernos es si la descripción de Génesis 6:2, que dice acerca de la mezcla de hombres y mujeres, se mezcla la simiente santa, los hijos de Dios. Esto significa los hijos de la raza buena, si podemos decir de esa manera. Esto es desde Adán por vía de Set. Set reemplaza a Abel. Y por vía mala representa los descendientes de Caín. Desde Adán, vía Caín, todos los hijos pecadores. Aquí no hay temor de Dios, no hay conocimiento, hay desprecio de Dios en la línea de Caín. Por el otro lado, en la línea de los hijos de Dios, allí hay temor de Dios. Pero el punto es que, de acuerdo a Génesis 6:2, se mezclan ambas simientes. Y los hijos de Dios miran que las hijas de los hombres, de la línea mala, eran hermosas y se mezclan. ¿Hay problemas? Pregunto, Ángel, porque esa es una de las causas, el texto luego dará otra, de la promiscuidad sexual. ¿Es repugnante ante Dios? ¿Por qué? Absolutamente sí lo es, por varias razones. En primer lugar, Dios manda que no haya una mezcla y con eso sería suficiente. Pero yendo más allá, la promiscuidad sexual no solamente trae enfermedades, trae problemas fisiológicos a las personas y acorta la vida de las parejas, absolutamente. Trae decepción en el sentido de que los hijos, y ya tenemos experiencia de esto, lo estamos viendo constantemente, que trae hijos deformados, con diferentes problemas fisiológicos, con estados de salud que no encajan con lo que Dios establece para sus hijos, que tengamos buena salud y que nos desarrollemos en buena armonía, teniendo un cuerpo saludable. Y hay una serie de cosas que puede conllevar de este degenero de la moral que Dios no aprueba. E incluso agregamos a esto que de esta mezcla o promiscuidad sexual que menciona el versículo 2, se llega a la violencia que se observa en el versículo 5. Génesis 6:5, leo así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, un pecado conduce a otro, desde la promiscuidad, que es lo primero que se señala, a luego crímenes. Y cuántas veces aparecen asesinatos por causa de pasiones amorosas, sexuales, egoístas. Dar rienda suelta a la pasión y nacen hijos. Pero aquí que el marido bota a la primera mujer porque se enamoró de una segunda y quedan los hijos sin padre. Y luego tiene hijos con esta nueva y bota y va detrás de otra. Y sucesivamente. ¿Cómo no va a haber crímenes por el cual Dios queda ofendido? En lugar de reprimir sus pasiones y llevar adelante un hogar como Dios quiere, hace todo lo contrario.
Así que una vez que el pecado entra en el mundo, era como tirarse de un tobogán o lanzarse en avión en caída libre. La humanidad, según revela el Génesis, queda dividida entre una gran mayoría que se entrega rápidamente a la transgresión y una pequeña minoría que solemos llamar remanente, que aún deseaba obedecer y alabar a Dios. Cuando la maldad llega al colmo, entonces Dios tiene que intervenir drásticamente como lo hizo con el diluvio. Pero la gracia divina interviene para darnos una segunda oportunidad a través de Noé, que es el tema que hoy queremos examinar, más todo lo que es relativo al diluvio. Así que podríamos hacer un resumen, Ángel, de lo que trae la gente antediluviana, incluido Noé. De acuerdo a lo que Dios estableció, una ordenada creación con principios, todo era benigno y de pronto el grupo numeroso se desvía para hacer lo malo delante de los ojos del Señor, y tenemos que considerar que esto trae consecuencias. El pecado trae división, pero también trae consecuencias fatales, nefastas. La prueba fue que Dios dispuso mandar el diluvio para destruir todo lo que habitaba en la tierra a causa del pecado que se multiplicó de tal manera que ya no pudo ser tolerado por el Señor. Muy bien. Entonces, resumimos que en lo que respecta a esta primera parte de Noé, el mundo antediluviano, ellos solamente pensaban de continuo el mal. Esto le cabe a la gente antediluviana. Y Noé era lo contrario, un varón considerado justo que halló gracia a la vista de Dios. Y como consecuencia de ello, Dios va a celebrar pactos, el pacto con Noé y luego lo hará con todo ser viviente. ¿Sí? De paso, pastores, mucha gente cree que ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios y amor, tenga que haber hecho esto? No lo entiende. Y quizá como humanos difícilmente entenderemos los designios de Dios, porque dice, si Dios es amor, ¿por qué destruyó la humanidad? ¿Por qué mató todo, incluyendo los animales? No hay una razón. Por supuesto, porque si lo vemos desde el punto de vista humano, nunca le vamos a encontrar razón. Dios ama al pecador, quiere la salvación del pecador, pero odia el pecado. Y el pecado trae consecuencias, y consecuencias a veces eternas. Así repasamos el texto de Génesis 6:5, que decía, texto que hemos leído hace un momento: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una vez que el pecado entra, la humanidad pasa rápidamente, notemos, ¿no?, de ser buena en gran manera a estar corrompida en gran manera. ¿Cómo lo podríamos describir, Ángel, ese proceso de degradación a lo largo de los siglos? Desde Adán, allí incluso podemos ver a Caín, miramos la séptima generación, me acuerdo de Lamec, que anda con 2 mujeres, podemos leer el texto también, ¿no? Y luego las demás generaciones hasta llegar al punto del diluvio. Sí, la degeneración continuó, porque tal parece que venimos heredando ese vestigio de maldad. Desaparece el temor a Dios y viene el abuso a veces individual o en conjunto. Después hay asesinato, es una abierta rebelión contra el Señor. Viene después que un hombre toma una mujer, toma 2, toma 3, lo que se considera la poligamia, y esto viene siendo, se va degenerando, cada vez se va degenerando, ya en la séptima generación, y ahora viene que los hijos de Dios se mezclan con los pecadores, tiene la violencia, y eso lo estamos presenciando constantemente hoy en día. Hijos matan a sus padres, hermanos se matan entre sí,
mujeres, madres abandonan a sus hijos recién nacidos, hombres que no se hacen responsables como sacerdotes del hogar, y todo se ha proliferado en gran manera. Parece que tenemos una continuidad y se va heredando de generación en generación la maldad y se va multiplicando cada día más. Quizás vamos a ver los textos bíblicos, Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13, la primera generación, Adán y Eva, la consecuencia del pecado. Queremos probar, queridos amigos y hermanos, la degradación que produce el pecado, de la excelencia con la que el hombre arrancó, la pareja humana arrancó, imagen de Dios. ¿A dónde va a parar con los antediluvianos? Así que probémoslo. Génesis capítulo 3, del 11 al 13, leemos así. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieses? Y entonces en los versículos que siguen vemos la respuesta que da Adán y aún Eva. El hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Noten la autojustificación, hay desconfianza, se esconden de Dios. Versículo siguiente. Entonces Dios le dice a la mujer, ¿y qué es lo que has hecho? Y la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Noten que no asumen la culpa. Esa es la típica actitud del hombre, de echar culpa a otros y con eso querer blanquear el caso, cuando en verdad solamente por obra del Espíritu Santo uno puede ver claramente la naturaleza de la falta que hemos cometido. Pero no solamente con ello. Ahora se agrava el caso de generación en generación. La siguiente, la de Caín. Miremos capítulo 4, versículo 8 de Génesis. Se produce el primer asesinato. Hay una rebelión abierta contra Dios. Génesis 4, 8. Podemos leer así. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y eso que Dios le había advertido que él podía enseñorearse del pecado. Eso aparece en los versículos anteriores. Luego, más grave todavía, a medida que pasa el tiempo, miremos en el capítulo 4, versículo 23, los descendientes de Caín, cada vez peores. Este es el séptimo por la línea mala, habla de Lamec. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oídme vos. Notamos, estamos viendo a un polígamo, es el primer caso de un matrimonio polígamo. Y aparece más todavía. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré. La palabra en hebreo es pasado, así que hay traducciones mejor que ponen en tiempo pasado. Que un varón maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Así que es asesino también, asesino consumado. Y encima soberbio. Miren ahora, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Así que polígamo, asesino y soberbio. Ya en la séptima generación, desde Adán por la vía mala. Pero ¿se acuerdan de la séptima generación de Adán por la vía buena? Eso es para que veamos el contraste. Pues les invito a que lo miremos en Judas, libro de Judas, el versículo 14. Miren. Dice Judas, versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Así que es el contrapuesto de Lamec, el séptimo por la vía mala, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí vemos un hombre leal y que Dios se lo llevó al cielo, a Enoc, pero también predicador, que señala el mal que hay por doquiera. Y finalmente, esto es la séptima generación. Aproximadamente en la 10ª o aún octava, de octava a 10ª generación, los antediluvianos. Mírenlo en el capítulo 6, habíamos leído versículo 2, 5, miremos el 11. Estos antediluvianos que muestran a siervos de Dios mezclados con
las paganas de la línea mala y una violencia que no tiene límite. Miremos, 6:11 de Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Amigos, ¿qué puede esperarse de un planeta en que los buenos y los malos se han mezclado? Los hijos de Dios, la simiente buena, aquellos descendientes de Enoc, pero seducidos por la belleza de las mujeres de la línea mala, se mezclan y en consecuencia estamos mirando el pecado de todos. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Ángel, me quedo pensando en el 7º mandamiento, que fue por donde arrancó todo esto, la promiscuidad sexual, la mezcla, tomar una mujer aquí, tomar otra allá, que resulta placentero para algunos. Dicen, mi cuerpo da para tener a esta, la otra y más allá. A veces pasa con los harenes, esta gente islámica también, del Oriente, que tienen muchas mujeres. Bien. Pero llegamos a esto. Sí. ¿Hay alguna relación directa entre la promiscuidad y esta violencia y corrupción tal que merezca ser eliminados de la tierra? Definitivamente. ¿Sabe, pastor, que yo he visto casos en mi consulta, casos extraños y raros a la vez, pero reales? Lo vi en algunas ciudades y lo he visto como paciente, cuando un hombre me lleva un niño y me dice, bueno, traigo ese niño para que me lo atienda. Y de pronto el siguiente día llega una señora con otro niño bastante parecido y tenían 5 días de diferencia de edad. Y este señor era el mismo padre de estas 2 criaturas con diferentes damas. Algo espantoso, denigrante. Y para colmo me los lleva a mí a ver qué es lo que yo hacía. Yo tuve que atenderlo, pero me repugnó tanto de tal manera. Y si yo, como humano, pecador, me repugnó tanto, ¿cómo le repugnará al Señor que un individuo tome a 2 mujeres, 3 mujeres, y luego satisfaga sus instintos carnales de tal manera que le dé lo mismo, ni siquiera arrepentimiento, no muestre nada de pena ni culpa de ninguna naturaleza? Llega a ser el pecado tan natural en la persona que Dios no puede tolerar eso. Es indignante eso, y eso se ve muy a menudo. Hay culturas, y ya las conocemos, en el Medio Oriente, por ejemplo, hay culturas que tienen una tradición que si el hombre puede mantener, diríamos físicamente, a esta gente, no importa, está permitido que puedan tener varias mujeres. Curiosamente, que la misma cultura no le permite a la mujer hacer lo mismo. Es algo, sí, pero pasa esa aberración al Señor. Y creo que podríamos entenderlo más todavía cuando, en primer lugar, tenemos que quitarnos esa idea del placer sexual, de lo animal. El hombre que tiene 2 o 3 mujeres, y hasta incluso hombres. Hay algunos que dicen, wow, cómo lo envidio, cómo quisiera yo lo mismo, y cosas así, cosas tontas sí, como esa, ¿no? Pero hay un elemento que no se mira acá, y es que, primeramente, los frutos traídos de tal situación. Ese niño que necesita tener a su padre, pero el padre anda alzado, anda loco, yendo. ¿Cuántos casos hay de matrimonios disfuncionales por ese mismo motivo? Así es. Y que los chicos se crían, luego tenemos delincuentes, tenemos situaciones. ¿Por qué? Porque el padre andaba de loco por acá. Entonces, ¿cómo no va a ser repugnante desde el punto de vista humano, simple, cuando Dios quiere que, junto con la pasión que el hombre tiene, que Dios se la puede permitir en el ámbito del matrimonio? Para eso tienes tu esposa, pero cuida a tu familia, cuida a tus hijos. Pero aquí, que ni te importa esto, te importa acá, y luego te molesta, te busca la otra y la otra, se riegan hijos, y luego tenemos desventuras, jóvenes mal criados, violencia, drogas, justamente por situaciones de hogares tan mal avenidos. Efectivamente, la situación se vuelve más complicada porque un hombre
pienso yo que tiene que quedar en su mente este comportamiento tan atroz, tan denigrante, quedar en su mente, y lo peor de todo es que llega un momento que ya no ve el pecado como tal, sino que se le hace una cultura, una costumbre. Incluso yo he escuchado personas que defienden esa postura. No entiendo por qué. Pero aparte de eso, no solamente que es la satisfacción sexual, yo diría que la persona, aparte de ese pecado, quiere sentirse muy hombre. Y ahí es donde se desarrolló aquella palabra famosa que es el machismo, vulgarmente, que el hombre se siente más encumbrado cuando tiene más damas que tiene, digamos, relación marital con ella, lo que Dios realmente no tolera y no aprueba absolutamente. Qué interesante, porque con esto estamos mirando que Dios sí está a favor de la familia, del hogar bien avenido, el esposo con su mujer, con los hijos, criarlos en un entorno de una familia funcional, donde los chicos crezcan en un ambiente de amor, de aceptación, de protección. Y luego tenemos bienhechores, jóvenes que se forman por ver el amor de sus padres y tienen luego sus carreras, sus estudios. Y esto va en aumento de la misma raza. Se glorifica el nombre de Dios con Amén. Familias bien constituidas. Pero entonces hablemos ahora de Noé, el opuesto de esas pasiones. Totalmente. Okay, ¿por qué es opuesto? ¿Qué le pasó a Noé? Él tenía una sola mujer. ¿Qué pasó con los hijos? ¿No eran jóvenes ellos, fuertes, saludables? Sí. ¿No podían tener muchas mujeres? Dice ¿Qué se que nos cuenta de Noé y su familia? ya, dice que Noé era totalmente diferente. Tenía una esposa, tenía igual 3 hijos. Por supuesto, escuchamos, eran jóvenes con las mismas características de los demás jóvenes que se apartaron, pero el caso de Noé sé que era un varón totalmente diferente. De acuerdo a lo que dice Génesis 6:9, dice, leemos en Génesis 6:9 acerca de las características de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En otras palabras, que Noé era un amigo de Dios. Estaba siempre al lado de su Señor. Y este hombre de Dios tenía una relación extremadamente íntima con su Creador. Esas eran una de las características que contrastaban los demás. Y Noé hace un contraste con toda la gente que lo rodeaba, porque toda la gente se dedicaba al mal, pero Noé se atrevió a ser un hombre diferente, a servir y amar a Dios por sobre todas las cosas. Qué interesante que con Noé se usa una expresión que se usó con Enoc. En capítulo 5 de Génesis, versículo 24, leemos la misma expresión que aparece acá. El detalle es que Dios se lo llevó a Enoc. Leemos pues entonces capítulo 5 de Génesis, versículo 24, que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Caminar. Bien, es lo que leamos de 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ahí tenemos el texto, ¿eh? Caminó pues Enoc con Dios, caminar, y Dios se lo lleva. Como diciendo, mira Enoc, discúlpame, ya estoy cansado de venir a la tierra a caminar contigo. Vente conmigo al cielo, sigamos caminando. ¿Sí? Amén. Sí. Aquí tenemos el texto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Efectivamente, mis queridos amigos, el pecado conduce a la ruina, a la muerte. Por eso Dios odia el pecado. Lo desea erradicar, pero a la vez salvar al pecador. Y el pacto trata de eso. Cuando Dios examina la maldad que está reinando en el mundo, observa que una gran parte de la humanidad había llegado a tal grado
de estrago, de maldad y rebelión, que ya no escuchaban la voz del Espíritu Santo. La maldad era reinante, dice el texto, continuamente pensando el mal, fabricándolo, cómo planear para hacerle daño al otro y sacar provecho. Y sin embargo, no estaba todo perdido, porque había algunos que todavía escuchaban. De hecho, hubo gente que trabajaron haciendo el arca, esto nos lo va a contar Sí. Elena White también, que uno de los que trabajaron allí fue Matusalén. ¿Saben? Una vez yo escuché un sermón de alguien que dijo, los carpinteros de Noé. O sea, Noé les pagó para que hagan el trabajo, pero ninguno se salvó. O sea, trabajaban por la paga, hacían toda la construcción del barco, ¿sí? Los carpinteros de Noé, pero de ellos no se salvaron. ¿Por qué? Porque apreciaban la paga, pero no el mensaje, excepto Matusalén. Esto sí nos lo cuenta Elena White, el espíritu de la profecía, porque él murió el mismo año. El texto nos va a contar que en el año 600 de Noé se desatan las aguas, en el segundo mes. Antes de eso, Matusalén murió. Por eso, algo interesante también cuento, Ángel, que hay un anagrama con respecto al nombre de Matusalén. Uno busca en algunos diccionarios bíblicos y aparece este hecho, que el significado de Matusalén tiene un significado espiritual. En verdad significa principalmente el hombre del dardo. Eso es Matusalén es el hombre del dardo. Pero también hay quienes, investigando el nombre, dice, cuando suceda, se producirá. Cuando venga, se producirá. Ese es el significado. Y es que cuando venga el diluvio, se produce su muerte. Ese es el significado que han hecho algunos estudiosos del nombre Matusalén. O sea, Enoc le puso un nombre profético. Cuando ocurra, sucederá. El hombre del dardo. Entonces, tiró el dardo. Cuando ocurra, allí viene el diluvio. Era un hombre viviente, un mensajero, Matusalén, trabajando en el arca, pero él murió poquito antes del inicio del diluvio. Y la gente que si supo de Matusalén, el hombre más viejo que pisó acá el planeta, y habiendo muerto, el fin se acercaba. Una profecía viviente. ¿Qué más podemos extraer de Noé y su familia? Diríamos, pastor, que en el caso del remanente, que serían ya las 8 personas, Noé, su esposa, 3 hijos, 3 esposas, ¿se podría agregar al remanente Matusalén? Sí. De hecho, el barco fue hecho para que entre más gente, y Matusalén podía perfectamente haber entrado, pero en él se cumplió lo que dice un texto de Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque aquí que sus obras con ellos siguen. Es decir, mueren durante el tiempo del mensaje, pero van a heredar el premio de ese mensaje, el mensaje del tercer ángel. Bueno, Matusalén fue ello. Él murió al pie de su deber, construyendo el barco, pero no se pudo meter. Es muy anciano, el hombre falleció. Pero entonces él tendrá el premio por haber creído en el mensaje y haber colaborado participando en la construcción del barco. Ahora viene que Dios tenía que hacer un pacto con Noé. Así es, mis queridos amigos, al hablar del pacto que hace con Noé, vamos a abrir los textos allí en el capítulo 6 de Génesis. 18. Capítulo 6, versículo 18. Leámoslo. 6, 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está la promesa del pacto, y luego dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada una especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Muy bien, entonces tenemos que se hace un pacto, Dios lo hace con Noé y luego lo hará con todo ser viviente. Cuando aparece ese pacto del arco iris, eso vamos a hablar ahora. Pero podemos sacar algún mensaje respecto de ese pacto. Quiero compartirles, amigos, una cita de un libro que se llama Cada día con Dios.
Y en esta cita podemos mirar un punto muy interesante. Y es, miren, Elena White escribe este pensamiento: la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. Cada martillazo que Noé le daba a la barca era una prueba de la fe que él tenía en un barco con un mar de tierra abajo. ¿Saben quién puede soportar creer a un viejecito muy anciano que el hombre sostenía que el mundo sería sepultado con una gran lluvia? Noé debe estar loco. De hecho, no había llovido todavía hasta los días del diluvio. Por eso el pacto del arco iris, de modo que los siguientes sobrevivientes, al ver el arco iris, recordaran que a cada lluvia que venía no debían temer que vendría la gran lluvia universal. Esa era la prueba. Cada vez que vean el arco, es que yo afirmo, nunca más enviaré diluvio de aguas. Pero mientras tanto, como nunca había habido lluvia, era novedad, y Noé, al construir un barco sobre tierra, no había mar, y decirle, todos se van a hundir excepto los que entren en el barco, entren conmigo. ¿Quién le puede creer? Por eso este pensamiento de Elena White que dice, la combinación de la fe y las obras de Noé condenó al mundo. Él no solo predicó la verdad apropiada para su época, la verdad presente, sino que puso en práctica cada sermón que él pronunciaba. Aunque nunca hubiera elevado su voz para formular tales amonestaciones, sus obras, aunque él hubiera estado en silencio, no dice nada, pero con cada martillazo era una prédica. Ese carácter santo que él llevaba en medio de gente corrompida, entre tanta gente impía, habrían sido sermones condenatorios para los incrédulos de aquella época. Él soportó con paciencia, agrega Elena White, y con humildad semejante a la de Jesús. ¿Qué cosa? Las provocaciones, los insultos, las burlas, los escarnios. Y Noé soportando, porque él confiaba, el fin se viene y estos me insultan. Tú eres un viejo loco. ¿De dónde tú crees que viene el diluvio? A menudo se escuchaba su voz elevada a Dios en oración, pidiendo su poder y ayuda a fin de poder cumplir con todos los mandamientos de Dios. Era un poder que condenaba a los incrédulos. Quiero contarle algo a Ángel y a mis amigos de la audiencia también. Una experiencia que yo viví hace unos años atrás con el caso de Noé y el diluvio. Era por el 93-94, cuando como estudiante joven de teología, pastor joven, se nos invita a una campaña evangelística. Y entonces fuimos y el evangelista había levantado una carpa enorme e invitado a los vecinos y nosotros repartiendo volantes y todo esto. En aquella ocasión íbamos a dramatizar la historia de Noé. El evangelista, el pastor, tenía un juego de sonidos, unos casetes, y entonces uno de los compañeros, éramos varios allí, iba a representar a Juan. Juan era un vecino que pasaba por la zona donde Noé estaba construyendo el barco. Entonces, había unas diapositivas que nuestro jefe evangelista las proyectaba allí en una carpa enorme. De noche, oscuro, se podía apreciar mejor. Los sonidos muy preparados. Y entonces, el evangelista hacía la voz de Noé. Arrepiéntanse. Imagínense los mensajes de Noé construyendo el barco. En eso pasa Juan. Y Juan mira y él le late el corazón. Y entonces escucha la prédica, va a su trabajo, cuando regresa lo mismo, y así todos los días. Y le habla a su esposa. Mira, querida, quiero decirte que me quedo conmovido con lo que este señor Noé, el vecino, viste ahí que está construyendo allí en el patio grande de su casa, está construyendo un barco. Y que dice que el mundo se va a hundir con agua, con una lluvia enorme. ¿Y qué le dice la señora? Todo esto fue dramatizado, ¿eh? Sí, sí. Le dice, ay, ya estoy cansada, todos los vecinos hablan de lo mismo, pero ya quedamos en un acuerdo, y tú también. Vete a consultarle a los grandes de la ciudad. Ahí tienes al psicólogo, al psiquiatra, al pastor, al sacerdote, al sociólogo, y te van a dar explicaciones. Y mis amigos me contaron, por eso te recomiendo a ti. Y Juan fue así. Otra vez, al día siguiente va al trabajo y estaba Noé, le predicar, y Juan se enternecía. Cuando va a consultar al psicólogo, le dice, mire,
quiero preguntarle, ¿qué opina usted de este señor Noé que anda en ahí moliendo las maderas para armar un enorme barco? Entonces el psicólogo le dice, mire señor, ya muchos me han venido a consultar por esa situación. Lo que le digo es lo siguiente, cálmese, no tenga temor. Seguramente ese hombre sufrió una crisis cuando era niño que por poco se ahoga. Tiene un gran conflicto. Ahora cree que todos se van a ahogar. Si usted quiere hacerle frente, le sugiero esto. Acá se lo regalo. Ya tengo varios conmigo. Y entregó un paraguas. ¿Saben qué me tocó a mí ser de psicólogo? Cuando yo hice esa parte, el evangelista se molestó. Eso no estaba en el libreto, me dice. Oh, sí. Así me dice. Se enojó a la salida. Me dice, no, ¿qué hiciste? Estás inventando. Es para que la gente entienda. Estaba mucho público en aquel tiempo, mirando la dramatización. Era para que vean la burla. Todos se burlaban, excepto Juan. Así Juan fue a consultarle a uno, a otro, fue al pastor del lugar. ¿Y usted qué dice? Mire Juan, si Dios realmente quiere hundir al mundo por agua, nos hubiera hablado a nosotros, que somos los pastores, los sacerdotes, somos los dirigentes religiosos, nos habría revelado. No nos dijo nada, pero ese hombre, él cree que ya es la luz del mundo, que lo sabe todo. No, usted está confundido, no se preocupe. Y así uno tras otro. Hasta que finalmente llegó el día clave. Imagínense, amigos, estaba nuestro jefe, el evangelista, había puesto sonidos de animales, muy bonito, un recuerdo imborrable que tengo de aquel evento, ¿no? Van los animales entrando los pájaros, y Juan ya, ahora sí que le late el corazón. Pero él nunca se jugó. Cuando finalmente se cierra el barco y comienzan las aguas a caer, allí la gente se desespera. ¡Ábrenos! Y Juan, que era uno de los compañeros, lo hizo muy bien, me acuerdo, buen compañero, él gritaba, él decía, golpeaba allí, Noé, ábreme, yo creía en ti, ábreme, yo creía. Amigos, ahí está la lección. Él pudo haber creído, pero no alcanza con creer, hay que hacer, jugarse, dar un paso adelante. Haber desafiado la burla de la gente, meterse al barco, decirle, Noé, aquí está uno de tus primeros invitados, me meto, ¿hay lugar para mí? Adentro, vamos. Él no, él estaba afuera observando la reacción de sus amistades, de la esposa, de los líderes, y según ellos, y él decidía por eso. Pero cuando ya era tarde, vio que era cierto, quería meterse, pero perdió su oportunidad. Qué lección para aprender, ¿verdad? Muy buena lección. Me gustó mucho, pastor, esta lección. Pienso que esa es la suerte de muchas personas que hoy día no tenemos un anuncio de tal manera, pero sí tenemos la situación de la predicación del Evangelio, donde se dice, Cristo viene pronto. Y mucha gente, y hacemos el llamado para que la gente venga a congregarse con nosotros para adorar el santo nombre del Señor. Y mucha gente escucha y dice, sí me gusta, sí creo en Dios, sí me gustaría hacer, pero mucha gente se va a quedar pensando en que quiere ser cristiano y no lo va a hacer porque necesitamos tomar la acción, no solamente es pensar o creer, hay que tomar acción y caminar para buscar al Señor. Así es. Hablemos, queridos hermanos, amigos, del pacto celebrado con Noé. Habíamos leído Génesis capítulo 6, versículo 18. Lo repasamos otra vez. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese barco representaba la salvación en medio de un desastroso diluvio que mataría todo ser vivo sobre el planeta, todo. Así como un marinero cuando arroja un salvavidas a un náufrago, Dios auxilió a Noé arrojándole un pacto. Si tú me obedeces, haces un arca y entras en ella y te salvas tú y tu familia a la que logres meter en el arca. Era un salvavidas. Así, mis queridos amigos, hoy está pasando igual. Hoy se está predicando un mensaje universal que le llamamos el mensaje de los tres ángeles, particularmente el tercero, de amonestación contra la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Que la gente no se deje poner esto, y esto va caminando
a la vez que nos enseña de tomar distancia de la bestia, tal como cuando Dios le dijo a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la raza humana. Tú no vas a tener el poder sobre la raza humana. Eso Dios lo decretó así, felizmente. Así también quiere Dios que tengamos distancia con la bestia, saber quién es, qué hace, qué pretende, para que cuando se nos tire salvavidas, que es el mensaje de los 3 ángeles, estamos protegidos, predicando, enseñando, que la gente conozca una amonestación muy grande que hay para con esta destrucción venidera, así como el diluvio, ahora será por fuego. Ahí se puede ver la gracia de Dios en acción. Él toma la iniciativa de salvar a Noé, diciéndole, este es mi pacto, y sin que Noé haga nada. ¿Qué puede hacer Noé? Cuando Dios hace el pacto, Ángel, ¿el hombre qué tiene que hacer? Primero vemos qué es lo que Dios hace con el pacto. El pacto para mí significa la gracia de Dios ofrecida, en este caso a Noé y a la descendencia. Dios hace un pacto con Noé y le dice, estableceré mi pacto contigo. ¿Qué hubiese pasado si de pronto Dios hace el pacto, pero los hijos de Noé y su esposa no entran al arca, desobedecen? La suerte hubiera sido igual que los demás. Pero aquí vemos que ellos obedecieron 100% la voz del Señor. ¿Por qué quiere Dios establecer este pacto? Este pacto es la gracia que Dios ofrece en favor de la persona que se arrepiente y busca al Señor. En ese caso, el ancla de salvación era el arca. Ahora el arca de salvación es la iglesia. Y estamos llamando a la gente para que venga a los pies de Cristo y encuentre el arca de salvación y pueda asirse. Y en esa arca ahora es diferente. Tiene un timón y el timón es guiado por el capitán Cristo Jesús. Muy bien, y a esto queremos agregar, amigos, el paralelo que el apóstol Pedro establece entre el arca salvadora de Noé y una figura que aparece en el Nuevo Testamento, cuál es el bautismo. Y la palabra que vincula a ambas es antitipo, de modo que el bautismo se constituye en antitipo del arca donde hay salvación. Allí se hunde, pero logra salir. Y así pasó con la gente que pasó por el diluvio. Estaban sepultados en la lluvia, pero lograron salir adelante. Mírenlo, les invito. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante, se nos habla acerca de esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, también fue y predicó o proclamó a los espíritus encarcelados, es decir, le proclama victoria a los demonios, los cuales en tiempo de Noé, lo dice a continuación, a ver qué pasó, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora miren la parte interesante, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. La palabra, esta expresión que corresponde a, en griego es antitipo, así como lo traduce una Biblia americana, Young LT, es muy bonito como lo traduce. Por lo tanto, acá diríamos que el bautismo es el antitipo de lo que le pasó a Noé. ¿Por qué? Con Noé, él estaba en un barco, se hundió en el agua, porque la lluvia lo iba sepultando, estaba todo, y salió a flote. Así el bautismo es lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Pero agrega más detalles. Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo.
Notemos entonces el precioso paralelo que Pedro establece entre el bautismo y esa experiencia de salvación de Noé, estar en el barco, pasar por bajo el agua de la lluvia que sepultaba todo. Imagínense, el barco estaba a punto de hundirse, pero aún así salió, emergió indemne por el poder de Dios a una vida nueva. Por eso el apóstol habla de un antitipo para el bautismo. Una observación, pastor. Me encanta esto que ver que generalmente los barcos grandes o chicos, especialmente los grandes, se construyen en una base de agua, con soportes en los costados. Nunca se construyen en la tierra, solamente se deslizan al agua. Pero en este caso, la ilustración de lo que es el bautismo no podía ser tan perfectamente ilustrada de la manera que el barco de Noé se construyó en la tierra, estaba sepultado, estaba en la tierra y ahí queda sepultado totalmente ya con el agua. Pero en los barcos general se construyen sobre una base de agua y solamente se deslizan así sobre el agua hacia el fondo. Pero en este caso, Noé no construyó el arca así fue la orden de Dios. Algo muy hermoso. Por lo tanto, fue absolutamente sepultado, porque al no ver agua abajo, era pura tierra, le cae el agua, pues está sepultándose y comienza a levantarse y emerge. Y él sale con su familia, todos a una vida nueva. Así el bautismo, nos hundimos, sepultamos allí nuestra vieja vida y emergemos a una vida nueva por la gracia y el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Muy bonita la ilustración. Saben, leemos un texto más y es Génesis 9:13, el pacto que Dios tiene con todo ser viviente. Lo había hecho con Noé, ahora lo establece con todos. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ángel, ¿qué significa que haya o que tengamos que ver que ese arco represente un pacto entre Dios y los seres vivientes? Sabe que yo desde niño he visto, a mí me ha impactado, me ha impresionado tanto ver posterior a una lluvia, ver ese arco perfectamente hecho, a veces completo, y en una ocasión vi hasta 2, y siempre ha sido un motivo de curiosidad y de intriga, pero leyendo algunos libros encontré que aún hasta organizaciones usan este arco iris y nombres, etcétera, y hasta la fecha nos hace recordar, Dios lo dejó, nos hace recordar el pacto que hizo con Noé, porque ese pacto lo hace con toda la humanidad, que nosotros somos parte hoy día, y es una señal. El arco iris es una señal puesta por Dios. Y que la señal muestra que Dios no enviaría otra vez un diluvio, pero sí puede enviar un castigo, como lo enseña el apóstol Pedro en el capítulo 3. Podemos leer el texto, segunda de Pedro, capítulo 3, en los primeros versículos. Como de una destrucción mundial como fue la del agua, viene posteriormente una destrucción mundial, pero por fuego. Capítulo 3, versículo 5 en adelante. A la burla de todas las cosas están igual, no hay que temer nada. Entonces, segunda de Pedro 3:5 leemos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, sigue la amenaza de una destrucción universal. Antiguamente fue por agua, ahora es por fuego, pero sigue en pie el Noé moderno que amonesta. ¿Le escucharemos? De eso trata, queridos amigos, esta lección, que actualicemos la experiencia de Noé a nuestros días. Escucharemos el llamado de Dios
como hiciera Noé en sus días. Entren al arca, métanse, que viene la destrucción. Hoy, métanse a cumplir los mandamientos de Dios en esta arca espiritual, que es la iglesia. Formen parte de ella, obedezcan los mandatos para que Dios los preserve cuando llegue la destrucción. Amén. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Ustedes saben, sábado a sábado traeremos reflexiones reteniendo la palabra fiel. Es nuestra serie, tomando la lección de escuela sabática en su conjunto. Hasta la siguiente entrega, deseamos que Dios los bendiga. Amén. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.